Buenas, los saludo. Bueno, hoy vamos a hacer una explicación y vamos a tratar de comprender el tema de formación ética de cuarto, que eran los partidos políticos. En el trabajo anterior habíamos analizado la relación de las ideologías y los partidos políticos, y básicamente lo que vamos a analizar ahora es la característica de los partidos políticos, qué son los partidos políticos, cuáles pueden ser algunas definiciones que puedan entender o nos permitan comprender qué son los partidos políticos. Es decir, básicamente entender que el análisis que venimos haciendo desde la política en los primeros trabajos, ya sean sus concepciones clásicas, sus concepciones modernas, después las características que tiene la política o cómo se la puede entender, la relación entre las ideologías, la vida social, la ideología y la toma de decisiones, o la ideología y los partidos políticos. Este tema en particular es, ya nos metemos en el sistema, en la organización, en las características que tiene un partido político, cuál es su función, cuál es su importancia y sobre todas las cosas, qué leyes lo regulan, qué tipo de características tienen los partidos, qué tipo de tipología podemos encontrar acerca de los partidos políticos, y en grandes rasgos tratar de entender por qué los partidos políticos son tan esenciales para la vida en democracia. Así que bueno, básicamente vamos a empezar a analizar de ahora en adelante qué son los partidos políticos, y la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué es un partido político? ¿Y qué características tiene ese partido político? Básicamente, cuando nos ponemos a dialogar o cuando nos ponemos a analizar las características de los partidos políticos, nos vamos a dar cuenta que son esenciales y son elementales para el sistema democrático argentino. No se puede entender la democracia, sobre todo la democracia representativa, si no se analiza o si no se entiende qué son los partidos políticos. Una posible definición de lo que podemos entender o definir los partidos políticos es entender que estos partidos son asociaciones de interés público que conducen con ciertos principios o ideas con dos objetivos fundamentales. Esta asociación de interés público, es decir, de interés para todas las personas, al mismo tiempo también tienen que buscar el bien común, este bienestar público o este bienestar general, tienen dos objetivos fundamentales en su función o en su creación. La primera función o el primer objetivo es canalizar y transmitir los intereses y las demandas de la población para que sean consideradas en la toma de decisión gubernamental. Es decir, que deben canalizar y transmitir intereses, demandas o necesidades que tiene la población para que éstas lleguen o puedan ser respondidas, conocidas o al mismo tiempo desarrolladas por una decisión gubernamental. Es decir, que el gobierno o en todo caso, si es una decisión que interviene o necesita del Estado, que el Estado pueda conocer y al mismo tiempo pueda entender cuáles son esas demandas y cómo podemos hacer para solucionar esas demandas. La segunda parte o el segundo objetivo es posibilitar la participación de la población en el proceso político por medio de la elección de representantes populares que van a ejercer el poder político en los cargos legislativo y ejecutivo. En otras palabras, posibilitar la participación de todos los ciudadanos en el proceso político o en el proceso de elección, en el proceso de gobierno o en el proceso de representación de los ciudadanos que no se presentan como candidatos o que no se presentan como políticos profesionales. Es decir, que los partidos políticos en estas dos grandes decisiones o en estos dos grandes objetivos tienen que canalizar y transmitir los intereses, las necesidades y las demandas de los ciudadanos, y por el otro lado permitir la posibilidad de la participación de la población o de todos aquellos ciudadanos que quieran ejercer el cargo de representante o el cargo de gobernadores o el cargo de políticos, como se le dice, aunque todos sabemos que políticos somos todos, en distintos grados o en distinta profesionalidad, pero el político es todo, porque el ser humano es un ser político. El nombre correcto es intermediario, representante, o en algunas cosas, o otra forma de entenderlo, puede ser el representante del poder político, ejecutivo o legislativo. Pero cuando hablamos de políticos, todos somos políticos. Entonces, ¿cuál es el término correcto? Representante o gobernante.
Si bien estos partidos políticos son de interés público, que son creados para promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y al mismo tiempo contribuir a la integración y a la representación nacional de las personas que lo conforman, como así también de los ciudadanos que los eligen, estas personas que crean el partido político, o mejor dicho, estos ciudadanos que crean el partido político, tienen objetivos que comparten, que conforman, que desarrollan, siempre en base a los intereses no solamente particulares, sino también intereses de, podríamos decir, bienestar o intereses de nivel general, que tienen o se centran en ciertas visiones, interpretaciones, o en todo caso en la formación de principios, de valores o de proyectos que se van a ejecutar de manera parcial o de manera total, con el fin de garantizar los cambios necesarios para solucionar las demandas, las necesidades o en todo caso los requerimientos que vengan desde la sociedad civil, es decir, desde la suma de todos los ciudadanos. También podemos entender a los partidos políticos como un grupo de individuos que participan en elecciones competitivas con el fin de acceder o con el fin de transformarse en candidatos para poder así, mediante una elección libre, poder acceder a los cargos públicos representativos. Otra forma también de entender a los partidos políticos es que es una asociación voluntaria perdurable en el tiempo, dotada de un programa de gobierno en una sociedad en su conjunto, que canaliza, o en todo caso esa sociedad en su conjunto elige, canaliza, toma como representante determinados intereses que aspiran, por parte de los partidos políticos, ser o representar a esta sociedad que le pide al gobierno o a los estados la solución de estos problemas, de estas demandas o de estas necesidades. Esta asociación voluntaria tiene que ser libre y tiene que ser individual. Nadie puede ejercer ni nadie puede afiliar, como es la palabra correcta, a un partido político si uno no tiene la decisión propia, individual, libre y consciente de querer pertenecer a ese partido político. Si sucede eso, la persona puede pedir que sea anulada o en todo caso que se le retire del partido político porque no dio su consentimiento. Nuestra Constitución Nacional, en el artículo 38, establece que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. ¿Por qué? Porque su creación y su ejercicio, como así también el desarrollo de actividades libres dentro del respeto a la Constitución, que garantiza la organización y el funcionamiento democrático, la representación de las mayorías y de las minorías, la competencia para la postulación y el acceso a los cargos políticos o a los cargos públicos electivos, que es el mismo, o cargos políticos o cargos públicos electivos, como así también el acceso a la información pública y a la difusión de sus ideas. El Estado, de esta manera, contribuye al sostenimiento económico de las actividades y de la capacitación de sus dirigentes, como así también de los partidos políticos. Esto lo vamos a ver más adelante cuando desarrollemos la ley de financiamiento de los partidos políticos. Pero bueno, básicamente estas son algunas maneras de poder entender cuáles van a ser los partidos políticos. Al mismo tiempo, un partido político agrega y desarrolla como fin la necesidad de promover la participación del pueblo en la vida democrática. ¿Por qué insisto tanto con la participación del pueblo, la participación de los ciudadanos? Porque en un sistema democrático, y sobre todo en un sistema republicano democrático, la participación, que la población se involucre, que participe, que haga llegar sus demandas, sus necesidades y al mismo tiempo se organice desde el punto de vista democrático, permite que esa democracia deje de ser parcial, deje de ser inactiva o en algunos casos sea incompleta para transformarse en una verdadera democracia representativa o participativa por parte de los ciudadanos. La democracia es un deber y es un derecho que depende de todos los ciudadanos. Si los ciudadanos no se involucran, el desarrollo de esa democracia puede ser cada vez más ineficaz y al mismo tiempo cada vez menos necesaria o en todo caso menos activa a los deberes y a las necesidades que tengan los ciudadanos en ese momento. Los partidos políticos también contribuyen a la integración de los órganos de representación política, como así también a las organizaciones que desarrollan los ciudadanos para hacer posible el acceso
al ejercicio o a la postulación necesaria para poder así acceder a los cargos públicos electivos. Básicamente, estos partidos políticos, vuelvo a repetir, van a tener como base el acuerdo en el desarrollo de programas de gobierno, en principios e ideas que postularán mediante propagandas políticas o mediante este proyecto político o este programa político. Serán elegidos mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, como así también el desarrollo de reglas necesarias que garanticen la paridad entre los géneros, tanto en las candidaturas legislativas a nivel federal como así también a nivel local. También cabe mencionar que esta paridad de géneros se tiene que dar dentro de los partidos políticos, porque los partidos políticos, al ser una institución democrática, necesita también el desarrollo, la participación o la afiliación y la participación de los ciudadanos, para que dentro de esos partidos políticos la postulación a ciertos cargos de gobiernos del partido sean desarrollados dentro de estas elecciones libres, secretas y directas, que permita que un presidente de un partido político pueda ser tanto un hombre como una mujer, como así también los distintos cargos o las distintas estructuras que están compuestas por cargos que se van a desarrollar al interior de los partidos políticos, que eso también lo vamos a ver más adelante. También debemos mencionar que los ciudadanos solo pueden formar de los partidos políticos si ellos deciden participar en él. Vuelvo a repetir la idea de este consentimiento y de esta libertad en la elección de participar en los partidos políticos que uno considere que son afines a sus ideas, sus principios, su proyecto, su idea de ver el mundo, o en todo caso el deseo de desarrollar un país de acuerdo a cómo uno piensa que debe ser. Básicamente, vuelvo a repetir, los partidos políticos son instituciones o al mismo tiempo son estructuras y son organizaciones necesarias para la vida política nacional, provincial, ciudadana, local o incluso vecinal. Su función es elegir no solamente a los candidatos para la elección a los cargos públicos, sino también de brindarle un lugar, una estrategia, una herramienta para la participación y la ampliación del proceso democrático en la vida de los ciudadanos. Las leyes van a garantizar siempre el derecho a la constitución de un partido político, a la organización de un partido o al gobierno propio y al libre funcionamiento de ese partido político. La ley por excelencia que garantiza esto es la Constitución Nacional. Eso no habilita que la nación, la provincia o en muchos casos los municipios puedan desarrollar sus propias leyes de organización, constitución o al mismo tiempo desarrollo de un gobierno propio dentro de un partido político, pero siempre deben estar de acuerdo a las decisiones y a los postulados que establece la Constitución Nacional. Si hay una ley que va en contra de lo que establece la Constitución Nacional, esta ley debe ser, no es legítima, es anticonstitucional y obviamente no puede funcionar, porque ninguna ley puede contradecir o al mismo tiempo estar en contraposición a lo que dice la Constitución Nacional, que es la ley suprema de todo Estado. El Estado también contribuye a la capacitación y al sostenimiento marcado o regulado por una ley en especial que establece cuáles van a ser las obligaciones y cuáles van a ser también los deberes que van a tener los partidos políticos. Es más, los partidos políticos, al ser sostenidos en algunas con ayuda del Estado para su capacitación o su funcionamiento, deben como obligación dar publicidad de su origen, como así también deben garantizar o en todo caso informar cuál es el destino de sus fondos, cuál es su patrimonio y de dónde sacan los recursos para las campañas políticas. También es necesario entender que los partidos son esenciales porque contribuyen a estructurar el apoyo político a determinados programas, intereses socioeducativos, socioeconómicos, socioculturales, etc. Es decir, los partidos políticos también ayudan a interpretar y a defender la preferencia y las ideologías de los ciudadanos, como así también participar mediante la elección y la representación en la forma de los gobiernos, en la posibilidad de establecer acuerdos políticos, tanto en el ámbito legislativo como así también en el ámbito social. Históricamente la idea de los partidos políticos siempre estuvo conectada o estuvo vinculada a la idea del poder, a la concepción del poder. Es decir, que
el partido era antagónico a la idea de un poder monopólico de la monarquía, es decir, los partidos políticos se conformaban para estar en contraposición de las monarquías, básicamente de estas monarquías de tipo absolutistas. Es decir, que el partido le va a permitir a ciertos grupos o a este grupo de individuos o a este grupo o a esta asociación de individuos de carácter de interés público puedan llegar a luchar o en todo caso desarrollar mediante la lucha por el poder un sistema político diferente al de la monarquía. Básicamente los partidos eran responsables o estaban vinculados al desarrollo de diversas partes o de diversas demandas, de diversas ideologías por parte de la sociedad, que con el paso del tiempo se transformaron en la expresión de la voluntad ciudadana y sobre todo de la acción de un gobierno. Porque básicamente en el sistema democrático la conformación de los gobiernos se realiza mediante la elección del partido que sea elegido por la mayoría. Entonces, la mayoría es la que conforma el gobierno, pero no elimina a la minoría, sino que la incorpora a esa minoría como un controlador o un contrapeso al poder de esta mayoría que ha sido definida en una elección libre, secreta y obligatoria. Si nos ponemos a analizar otro autor u otro politólogo, podemos mencionar a Giovanni Sartori, que concibe a los partidos políticos en 3 puntos. O en base a 3 ideas básicas. La primera idea principal es que los partidos son diferentes a una facción, no tanto o en tanto que no conciben al poder o no conciben al antagonismo con el poder político. En otras palabras, las facciones son pequeños grupos reducidos que luchan por el poder. En cambio, los partidos políticos no solamente van a luchar por el poder, sino que pueden colaborar en la construcción de un poder superior al de la facción. El segundo punto o la segunda idea es que los partidos políticos son parte de un todo, que representan un aspecto y sobre todo a un grupo específico y a una parte de la sociedad que se identifica mediante sus programas, sus ideologías o en sus principios básicos. Y el tercer punto establece que el partido es un conducto de expresión, ya que como canal de expresión biunívoca permite que terminen por expresar ante el gobierno las inquietudes, las necesidades, las demandas de la población ante las decisiones del gobierno o ante ciertos temas o ciertas leyes o ciertas problemáticas que deben ser resueltas mediante la escucha o mediante la construcción de todos los partidos políticos. En sí mismo, cada partido político es considerado como un principal actor que compite por el poder. Por tal razón, existen en aquellos países en donde esa contienda se tiene que procesar solamente en el campo electoral. Muchas veces esta lucha de facciones no se desarrollaba o esta contienda no se procesa en los sistemas electorales, sino que se procesaba en los sistemas del uso de la violencia o en todo caso de una guerra, como pasó en la etapa del caudillismo en la República Argentina, en donde las facciones políticas, que no eran partidos, sino que estas facciones políticas luchaban por el poder y nunca lo hacían, generalmente, en un estricto campo electoral, sino que utilizaban el uso de las armas o el uso de la guerra para poder imponer sus ideas por sobre el resto. Podríamos mencionar otros autores, como por ejemplo a Richard Gunther o a Larry Diamond, que establece una tipología en base a 5 puntos de cómo podemos entender los partidos políticos. En los primeros partidos que se fueron desarrollando en la historia fueron los partidos de notables, es decir, que van a nacer entre principios o finales del siglo XIX y el siglo XX, en el marco de ciertos sistemas semidemocráticos en donde el sufragio se hacía de manera censitaria o en donde el sistema electoral era controlado por un pequeño grupo que podemos llamar la oligarquía. Por ejemplo, en Argentina, este grupo de notables se puede caracterizar o se puede identificar en el desarrollo del Partido Autonomista Nacional. Al mismo tiempo, estos partidos notables contaban con estructuras organizativas mínimas, estaban asentadas sobre redes de relaciones interpersonales o interfamiliares y sobre todo en el seno del desarrollo geográfico de un espacio social completamente reducido, es decir, la base del poder es estrecha y solamente la elección de los candidatos o la elección de los gobernantes se realizan en esta base estrecha del poder, principalmente entre amigos, entre conocidos, entre familiares. Por dar un ejemplo, cuando se conforma el Partido Autonomista Nacional, el primer presidente va a ser Julio Argentino Roca,
que termina su mandato en 1886. Y el sucesor de Julio Argentino Roca va a ser Miguel Juárez Celman, que era el concuñado de Roca, lo que establece que estos partidos de notables con base estrecha del poder y sobre todo asentado en relaciones interpersonales en el seno de la amistad o en el seno familiar, terminan por generar un partido con una estructura básicamente inexistente, simplemente que son los lazos que definen el partido, son lazos clientelares o lazos familiares o lazos de amistad. No hay una construcción de un programa político, de intereses comunes, de principios o de valores que permitan establecer a ese partido más allá de las relaciones interpersonales. Esos partidos de notables se lo podía definir como, por un lado, partidos notables o partidos clientelares. Otra forma de entender a los partidos, u otra característica de tipificar a los partidos políticos, van a ser los partidos de masas, que surgen a finales del siglo XIX y sobre todo se van a desarrollar en el siglo XX, en la primera parte del siglo XX y podríamos decir en América Latina a partir de 1930, 1940 en adelante. Estos partidos de masas, a diferencia de los partidos de notables, se caracterizan por tener una organización sólida, una amplia base de afiliados que aportan económicamente y que al mismo tiempo militan por una idea, por principios, por valores o en todo caso por un programa político establecidos entre todos de acuerdo al futuro de la nación, del Estado o del país. Este partido de masas mantiene fuertes lazos organizacionales o fuertes lazos de relación política con sindicatos, con entidades religiosas, con medios de comunicación, etc. Se clasifican o se pueden clasificar en nacionalistas, que pueden ser pluralistas, o ultranacionalistas, que siempre estaría dentro de lo que es la facción de la extrema derecha, socialistas, socialdemócratas o leninistas, que estarían dentro del grupo de los comunistas, y religiosos, confesionales o fundamentalistas. Es decir, estos partidos de masas son, o se lo identifica como partidos de masas porque no está reducido a una pequeña parte de la sociedad, sino que apela a toda la sociedad para el desarrollo de sus programas o en todo caso para la existencia de ese partido político. Es decir, que se transforman también en partidos de masas porque cumplen con esa función que yo les marcaba al principio, permiten la participación de todos los ciudadanos, de todos y todas los ciudadanos, y al mismo tiempo se transforman en un vehículo de transmisión o de canalización de las demandas, las necesidades o las ideas que tienen todos los sectores sociales. Otra forma también que podemos marcar a los partidos van a ser los partidos electoralistas, que se consolidan básicamente a principios de la década de 1970 en el marco de la expansión de los medios de comunicación y ya en el declive del estado de bienestar. El estado de bienestar se va a desarrollar entre los años 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1970, 1975, 1976, en donde va a aparecer otra forma de Estado, que es el Estado neoliberal. En esos 30 años, o en esos gloriosos 30 años, esos 30 años de oro, es en donde se van a desarrollar estos partidos electoralistas, que tienen como características que son de forma organizativa, de forma débil, aunque desarrollan una gran actividad durante las campañas electorales. Se distinguen de los partidos de masas porque son atrapatodos, es decir, desarrollan elementos programáticos y eslóganes políticos que buscan atrapar a la mayor cantidad de las personas, pero nunca están establecidos o nunca permiten establecer un programa efectivo o un programa real de cómo va a ser su gobierno, más allá de los eslóganes o de las campañas políticas que buscan el ejercicio o la promoción del partido en pos de ganar la elección. No hay una mirada más allá o no hay una mirada estructural, sino que solamente es coyuntural. Se organiza para ganar una elección y después cada uno sigue sus objetivos. Después podemos entrenar partidos de grupos étnicos que se van a conformar principalmente entre los años 60 y 70, básicamente en África y en Asia, que carecen de una organización demasiado extendida y sofisticada, está dentro de la reivindicación de ciertas costumbres, de ciertas tradiciones y básicamente en las características que define un grupo étnico. No tienen estructuras programáticas que le permitan incorporar a toda la sociedad, simplemente apela a un sector de la sociedad o a una etnia de la sociedad. Y se utiliza generalmente la vía electoral para lograr beneficios particulares para sus seguidores.
Y por último vamos a tener a los grupos movimentistas que surgen en el seno de las sociedades democráticas postindustriales. Adoptan características de diversa magnitud dependiendo del contexto, abarcan a los partidos libertarios de izquierda, pero también pueden incorporar a grupos o a partidos políticos de carácter de extrema derecha, pero básicamente estos partidos movimentistas tienen una concepción de que existe un consenso negativo y que es necesario romper con ese consenso negativo para desarrollar una sociedad nueva. Un ejemplo de este partido movimentista, o podemos marcar dos ejemplos, por un lado va a estar el Partido Verde Alemán, que vamos a encontrar dentro del Partido Verde Alemán a procesos libertarios de izquierda y al mismo tiempo a grupos de la extrema derecha que tienen principios muy básicos y bastante racistas o en todo caso xenófobos en base al orden, la tradición y la identidad y la seguridad. También podemos marcar otro ejemplo en Francia, en donde existe el Frente Nacional, en donde también es una fuerte prédica o se desarrolla básicamente por algunos principios xenófobos y racistas. Si bien una posible definición o una posible ruptura para poder romper esa visión de que la política está vinculada a los partidos políticos, debemos definir que son dos cosas completamente distintas. Si bien la política necesita de los partidos políticos, no quiere decir que los partidos políticos sean puramente políticas, sino que uno puede hacer política. Es más, toda la vida social del hombre y toda la vida social de los seres humanos está vinculada con relaciones políticas o con la política. Lo que uno puede hacer o no puede hacer es que puede tener identificaciones o en todo caso puede tener intereses o en algunos casos puede tener afinidad con algún partido o no tener afinidad con algún partido, que eso sería apartidario. Uno puede ser apartidario, pero lo que nunca puede ser es apolítico. Por lo tanto, ¿qué entendemos por política? A la política la podemos entender como que engloba a todas aquellas actividades que están orientadas de forma ideológica a la toma de decisiones o al desarrollo de acciones que buscan alcanzar un objetivo común. El término también se usa, es decir, el término política también se usa para poder nombrar al ejercicio del poder, como así también a las acciones necesarias para la resolución de los conflictos sociales. En cambio, los partidos políticos están regidos por doctrinas, teorías, por principios, por valores, y en algunos casos, también, básicamente, están regidos por un sistema de normas, por un conjunto de normativas de tendencia organizativa que permiten el funcionamiento de ese partido político. En otras palabras, estos partidos políticos, que son organizaciones de individuos que comparten un interés común, principios, programas, pueden tener una ideología de tendencia liberal, pueden tener una ideología de tendencia socialista, pueden tener una ideología de tendencia laborista, totalitaria, bueno, lo que estuvimos trabajando en los partidos anteriores. Pero tiene que quedar claro que cuando uno hace una manifestación o una movilización, toda esa movilización y toda esa manifestación es política. Puede ser antipartidaria, puede ser apartidaria, sin duda, porque no pertenece a ningún partido, pero nunca va a dejar de ser apolítica. Más allá de lo ideológico, los partidos políticos tienen estatutos, reglamentos, en el cual sus afiliados los aceptan y los deben respetar. Solo estos afiliados pueden modificar los estatutos, como así también solo los afiliados pueden ser candidatos dentro del partido, como así también candidatos a ocupar los cargos públicos electivos, es decir, a ser elegidos en un proceso electoral para poder acceder a un cargo legislativo, ya sea senador, concejal, diputado, o a un cargo ejecutivo que puede ser presidente, puede ser gobernador o en todo caso intendente. Los partidos políticos pueden difundir sus propuestas, seducir a los votantes, tratar de buscar en el debate o en el consenso político la posibilidad de obtener o de desarrollar un mayor caudal de votos, pero básicamente los partidos políticos se transforman siempre en un sistema democrático en la herramienta necesaria para que las personas puedan transmitir sus ideas, sus inquietudes, sus necesidades, sus demandas, etc.
En una democracia representativa, los electores encuentran en los partidos políticos, como así también los candidatos encuentran en el sistema democrático y en el sistema de partidos, los elementos o la estructura necesaria para poder desarrollar una participación política que no solamente debe quedar en el hecho del sufragio o en el hecho del voto. Básicamente los componentes básicos que tiene que tener una ideología de partidos van a ser las doctrinas, que son todas aquellas creencias que consideren aceptables y favorables para el desarrollo de una base política o de una actividad política, las teorías, que van a ser interpretaciones de la realidad social, económica y política, como así también algunas que pueden ser probables y otras que no, lo que podemos llamar utopías, plataformas, es decir, una plataforma electoral que le permita vincular o al mismo tiempo atravesar la sociedad con respuestas a ciertos problemas, programas de acción que propone resolver todos los conflictos que atraviesa la sociedad, y consignas que van a ser lemas, eslóganes o en algunos casos la posibilidad de desarrollar sus propias ideas acerca de cómo debe organizarse la sociedad, el poder o el sistema democrático. Pero básicamente, ¿cómo están compuestos los partidos políticos o qué estructuras van a tener los partidos políticos? Por un lado vamos a tener a la dirigencia. ¿Quién es la dirigencia? Es aquel núcleo elegido por los propios afiliados que van a estar en la organización y al mismo tiempo en el gobierno de los partidos políticos. Van a actuar de cerca con otros integrantes esenciales del sistema del partido y llevan a cabo la toma de decisiones importantes para el partido. Luego van a estar los candidatos, que muchas veces pueden ser también la dirigencia o no, es decir, un presidente de partido puede ser candidato a un cargo, a diputado, senador o a presidente, pero en algunos casos también puede suceder de que no sea así, que haya una dirigencia y luego unos candidatos que no están relacionados, solamente se vinculan porque son afiliados al mismo partido. Estos candidatos son las personas que van a ser elegidas por el partido, o en el caso de la Argentina, mediante lo que son las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El partido elige a los candidatos y luego son los ciudadanos los que van a elegir mediante su voto si esos candidatos pueden llegar a las elecciones generales o no. Estos candidatos que se van a postular a los cargos públicos electivos, tanto a los ejecutivos como a los legislativos, su selección va a estar a cargo del consenso de los integrantes del partido y en el caso de la Argentina, como dije hace un ratito, al voto, es decir, al superar el 1,5 que es necesario para ir a las elecciones generales. Luego va a estar la burocracia, que se trata básicamente del personal administrativo, que es el que se va a encargar, por ejemplo, de funciones de secretario, de escriba o en algunos casos de tesorero. También vamos a encontrar a los intelectuales y a los técnicos, que son aquellos que brindan el asesoramiento necesario y constante a los dirigentes, que ayudan a redactar los proyectos, colaboran en el desarrollo de la candidatura de las personas y en algunos casos también son estos intelectuales y estos técnicos los que permiten reelaborar o elaborar si lo tienen, elaborar si no lo tienen, una carta magna o en todo caso las reglas necesarias para que ese partido político funcione. Luego se encuentran los militantes, que son personas que están afiliadas al partido político, cuya función principal es militar, es decir, tratar de llevar el mensaje del partido a la sociedad. Luego van a estar los afiliados, que se tratan de aquellas personas que se inscriben al padrón del partido político, ofrecen su ayuda de todo tipo, ya sea monetaria, ideológica, de tiempo, solidaria o etcétera. Y por último vamos a encontrar a los simpatizantes, que si bien no van a estar afiliados al partido, tienen una afinidad con la ideología de ese partido, integran el partido político como parte de su programa y son aquellas personas que están de acuerdo con sus ideas y principios, que lo expresan constantemente, pero no conforman parte del sistema político, ni sea ni dirigente, ni afiliado, ni militante, ni nada por el estilo. Ahora, ¿cuáles son las leyes que van a regular a los partidos políticos en la Argentina? Y esto va a ser parte de nuestro próximo trabajo. La primera ley que podemos marcar es la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la Ley 23.298, que organiza, define y reglamenta las normas y los caminos necesarios como los requisitos para registrar y crear un partido político por parte de todos los ciudadanos. Eso también es importante.
cualquier grupo de personas puede crear un partido político, siempre y cuando cumpliendo con los lineamientos y los requisitos que establece la Ley Orgánica de los Partidos Políticos Argentina, que es la Ley 23.298. ¿Cómo se financia un partido político? Esto lo empezamos a hablar al principio del video y ahora lo vamos a hablar un poco más detalladamente. También hay una ley, que es la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que establece que el Estado contribuye al funcionamiento de los partidos políticos. Al mismo tiempo, el Estado debe brindarle una cuota de sostenimiento a los partidos políticos, y esa ley de la que estoy hablando es la Ley 26.215. Con los aportes de los afiliados al partido político, como también los aportes que realiza el Estado, ese aporte o ese financiamiento que recibe el Estado y de sus afiliados, los partidos políticos lo utilizan para su desenvolvimiento institucional, su capacitación y formación política, para el desarrollo de campañas electorales primarias y generales. En todos los casos, los partidos deben dar publicidad de cuál es el origen de sus fondos y quiénes son los que, en todo caso, aportan a los fondos, que es lo que llama la ley de campaña. Es decir, uno cuando hace una campaña, cuando termina la campaña, debe presentar cuáles fueron sus aportantes y cuál fue el verdadero dinero que utilizó para esa campaña. Básicamente, y lo que estamos viendo en algunos partidos, es que se ha mentido en eso, digamos, en la presentación de cuál es el verdadero patrimonio, cuál fue el origen de esa recaudación o de ese dinero utilizado en la campaña. Generalmente casi nunca se sabe a cierta firma o a cierta realidad cuál es la cantidad de dinero que utilizan los partidos políticos, porque hay mucho dinero que va en negro y es muy complicado de identificarlo. Pero los partidos políticos deben presentar esta publicidad de su fondo y de su patrimonio. Al mismo tiempo, los partidos políticos, para poder realizar esta función, tienen que designar a 2 responsables económicos y financieros antes del inicio de la campaña. Es decir, que van a ser los que tienen que dar cuenta y en algunos casos los que tienen que presentar los papeles necesarios ante la ley. Y si hay una falla, van a ser ellos los que van a llevar el castigo de la ley por no cumplir con lo establecido en la ley del financiamiento de los partidos. Las personas designadas deben cumplir con ciertos requisitos previstos en la ley y básicamente serán responsables junto al tesorero por el cumplimiento de cada una de ellas. Ahora, lo que podemos definir o diferenciar, por un lado están los partidos políticos, por otro lado están las coaliciones y también están los frentes, que son 3 organizaciones completamente distintas. ¿Qué son las coaliciones? Se conoce como coalición política o una alianza o al desarrollo de un bloque político mediante un pacto entre 2 o más partidos que normalmente poseen ideas afines o proyectos o programas políticos afines con el objetivo de gobernar un país, una región o una entidad administrativa. La mayoría de los regímenes democráticos permite la existencia de estas coaliciones y se produce básicamente cuando un partido político o un grupo político no tiene lo suficientemente los apoyos o los votos necesarios para poder acceder al poder o para poder acceder a la Cámara Legislativa o al Poder Ejecutivo. Entonces se establece estas coaliciones de gobierno que se forman obviamente antes o después de cualquier celebración de elecciones. Generalmente las coaliciones se establecen antes de las elecciones porque es el lugar en donde mediante esta coalición pueden acceder a los cargos públicos electivos. Pueden ir a una convocatoria electoral de sus listas fusionadas o en cierto caso puede desarrollarse una coalición electoral y pueden ir separados. Puede haber, por ejemplo, una coalición política, que es lo que estamos viendo en los últimos años en la Argentina, en donde varios partidos políticos definen sus candidatos en una lista única, o podemos encontrar que es una coalición que va de la mano, pero va con sus propios candidatos y después el que gana va a gobernar en nombre de esa coalición. Por otro lado, tenemos a los frentes políticos, que son una unión de 2 o más partidos políticos que pretenden alcanzar objetivos políticos, sociales, económicos, culturales y educacionales compartidos, no tanto de índole electoral, sino también en el desarrollo de acciones y estrategias específicas y comunes para poder llevar a cabo ese proyecto o en todo caso ese programa político. Por otro lado, ¿cuáles son los partidos políticos que vamos a tener en Argentina? Por lo menos en una lista hasta el 30 de agosto del 2019 vamos a encontrar en la Argentina una cantidad de partidos muy importantes. Es más, en los últimos 10 años en la Argentina podemos encontrar entre 30 y 40 partidos
a nivel nacional, mientras que por distrito, es decir, por región o por provincia, podemos encontrar entre 500 y 700 partidos. Luego de la reforma política del 2009, con la ley 26.571, se elevaron los requisitos para poder establecer, formar o obtener el reconocimiento como partido político, y esto redujo de manera un poco drástica el número de los partidos políticos. Pero con el tiempo siguió creciendo. Por eso repito, hasta el 30 de agosto del 2019 vamos a encontrar en nuestro país 44 partidos de índole nacional, 671 de índole de distrito, 425 de estos 671 partidos de distrito van a pertenecer a algún partido político de orden nacional. Si nos vamos a basar a los partidos por provincia, vamos a encontrar que la provincia de Buenos Aires es la que va a encabezar la lista con 71 partidos. Nuestra provincia, la de Santa Fe, va a tener 31 partidos de orden nacional y 11 de orden de distrito, que no conforman ningún tipo de relación o de orden nacional. En el otro extremo, es decir, podemos decir que en la cabeza de la pirámide la vamos a encontrar a Buenos Aires con 71 partidos. En la base nos podemos situar a Chubut, que solo cuenta con 12 partidos por distrito. Hay aproximadamente un promedio por provincias argentinas de 28 partidos por distritos que van a ser reconocidos por la Junta Nacional Electoral. Los partidos de órdenes nacionales, ¿quiénes son? Son aquellos que están integrados por 5 o más partidos de distritos que son reconocidos con el mismo nombre, en donde hay una declaración de principios, un programa y una carta orgánica común. Solo los partidos de orden nacional pueden presentar candidatos a presidente y a vicepresidente de la nación, como así también parlamentarios al Mercosur por distintos distritos nacionales. Si hacemos un listado de estos partidos políticos en la Argentina, podemos encontrar lo siguiente: el Movimiento de Integración y Desarrollo, que se va a formar en 1983, el Partido Justicialista, que se va a conformar en 1947, la Unión Cívica Radical, que es uno de los partidos más centenarios, que se va a conformar en 1893, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Intransigente, el Partido Federal, el Partido Demócrata Progresista, que también es uno de los partidos más viejos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Conservador Popular, la Unión Popular, el Partido Nacional Constitucional UNIR, que se va a conformar en el 89, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, que se termina conformando en el 18, Movimiento Libres del Sur, que se va a conformar en 1995, el Partido Frente Grande en 1995, la Coalición Cívica, que luego se transformó en ARI, y que va cambiando siempre con el nombre, pero son siempre representantes de la señora Elisa Carrió, que se va a conformar en el 2002, el Partido Socialista, bueno, que ya lo había mencionado, el Partido de la Victoria en el 2003, el Movimiento de Acción Vecinal, la Izquierda por una Opción Socialista, la Propuesta Republicana, es decir, el PRO en el 2010, Partido Unión Celeste y Blanco en el 2010, Partido Solidario en el 2010, el Partido Colina en el 2011, el GEN en el 2011, el Partido de los Trabajadores por el Socialismo en el 2012, el Partido Obrero, el Instrumento Electoral por Unidad Popular, el Encuentro por la Democracia y la Equidad, el Partido de Trabajo y el Pueblo, el Partido de la Tercera Posición. Estoy leyendo una lista muy larga. El Partido del Trabajo y la Equidad, la Nueva Izquierda, que se va a conformar para las elecciones del 19, el Partido Demócrata, el Partido Autonomista, el Frente Renovador Auténtico, Unite por la Libertad y la Dignidad, y el último podemos decir Dignidad Popular. Básicamente eso es todo el conjunto de los partidos políticos, su característica, cómo lo podemos definir, qué características tiene, qué estructuras tiene, qué tipo de tipología tiene un partido político, cuáles van a ser sus dirigentes, cuáles van a ser sus representantes, cuáles van a ser sus afiliados. Básicamente, cuál es la diferencia entre un partido político, una coalición y un frente político, cuáles son los partidos políticos que va a haber en Argentina. Y por último, para ya cerrar el video, que se hizo bastante largo, vamos a repasar las actividades. La primera es cómo podemos definir a los partidos políticos. Básicamente, a lo largo del video y en el texto que tienen ustedes, tienen muchas definiciones. Ustedes tendrían que unir, porque no quiere decir que una definición sea contrapuesta, sino que se complementan para poder hacer una definición de un partido político. Básicamente es una organización social en donde los individuos se afilian a ese partido político de manera libre, en el cual comparten un programa de gobierno, una ideología común, principios, valores, teorías, doctrinas, etcétera, que tienen como objetivo permitir la participación de los ciudadanos, canalizar las demandas de los ciudadanos, participar en la lucha del poder, ampliar y desarrollar la democracia, bueno, etcétera.
¿Por qué son importantes para la vida democrática? Básicamente porque es la institución más importante de la democracia. Es la organización que permite la ampliación y el desarrollo de la democracia mediante la competencia, la participación, la renovación, canalizar las demandas, formar nuevos partidos políticos con nuevas ideas, renovar el Estado, renovar los gobiernos, renovar la manera de entender la sociedad, desarrollar propuestas nuevas para la resolución pacífica de los conflictos, bueno, etcétera. Son muy importantes. Es básicamente la institución principal de la democracia, como lo define la Constitución. ¿Cómo están compuestos los partidos políticos? Bueno, esa estructura, eso lo dijimos, por la dirigencia, los candidatos, los afiliados, los militantes, los simpatizantes, etcétera. Y por último, ¿cuál es la estructura organizativa de esos partidos políticos? Es decir, ¿cuál es la organización de esos partidos políticos? Es decir, que es básicamente lo que va a ser la burocracia, esa estructura organizativa. Así que, bueno, los dejo, espero que les sirva el video.